Hola amigo, ahora tenemos otro encuentro más para ver lo que la Biblia, la palabra de Dios, dice sobre ti y sobre todos nosotros. En el estudio anterior vimos que estábamos en una situación bastante oscura porque estamos bajo un juicio, bajo el juicio de Dios, un juicio eterno, y además vimos que era un juicio justo para todos nosotros, sin excepción. Pero hoy tenemos un mensaje bastante agradable y positivo. Habla de una solución de nuestra situación. Esta solución viene de parte de Dios. Él nos ofrece perdón. Él nos ofrece gracia. Y Él lo ha arreglado a través de su Hijo Jesucristo. Ahora se pregunta, ¿para quién es esa gracia y este perdón? La Biblia da respuesta. Esto es para todos y tan para ti, porque se trata de ti. Leemos un par de citas. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. En Juan capítulo 3, 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El fundamento de la gracia de Dios está por el sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios, en la cruz del Calvario. Allá en la cruz está la gracia. Allá en la cruz hay perdón de todos. Y allá en la cruz podemos experimentar un cambio y liberación del castigo total. Por lo tanto, la solución está en eso de acercarse a Jesús con fe, creyendo en Él, creyendo también en el sacrificio que Él hizo por nosotros. Esto es, sí, la gracia que Dios da a todos nosotros. Leemos la Biblia. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 14 y 16. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. En Juan 5:24 está escrito, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y en Efesios capítulo 1, 5-7, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Tal vez ahora uno se pregunta, ¿hay perdón y gracia para todos los pecadores? ¿Hay perdón y gracia para todas las clases de pecados? ¿Hay pecados tan grandes que no puede recibir perdón y la gracia no alcanza para ese pecado? No, la Biblia habla y dice que esta gracia es para todos los pecados y para todos los pecadores. Leemos la Biblia. Y leemos en Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí,
vendrán a ser como blanca lana. Antes del sacrificio de Cristo en la cruz, duraba la época de la ley que Dios había dado, bueno, que nosotros vemos por la narración de la Biblia que dio a Moisés, y con todo lo que significaba la ley. Y para poder ser justificado delante de Dios, había que cumplir con todo, literalmente, que estaba escrito en la Biblia, en la ley. Por supuesto, nadie logró de hacerlo, por más que se esforzaba, siempre estaba fallando en algo. Y por eso tenían que permanentemente hacer sacrificios de animales. Y a través del Antiguo Testamento corre un río de sangre de los animales para poder reconciliar el hombre con Dios. Era la época de la ley. Pero cuando Jesús dio su vida en la cruz, Él era el único que podía cumplir con la ley, pero Él dio su vida en la cruz del Calvario como sacrificio. Este sacrificio completo, no hace falta completarlo para nada, en ninguna forma. Consumado es, dijo Él. Y Él hizo eso para poder dar perdón y gracia a nosotros. Él llevó nuestras culpas, nuestros castigos en sí mismo para librarnos de ese juicio eterno, podemos decir, y por la fe en Él recibimos el perdón y la gracia. Por eso, vivimos ahora en la época de la gracia, que también tiene su tiempo determinado. Leemos la Biblia. Leemos en Romanos capítulo 5, versículo 20-21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. En Romanos capítulo 7, versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Es imposible de quedar bien con Dios solamente por obras buenas. Pensamos eso si hacemos cosas buenas de todo tipo. Vamos a quedar bien con Dios y ser libres de culpa y pecado y de castigo. No, no es así. En la época de la gracia vale solamente la fe en Cristo Jesús y su sacrificio en la cruz del Calvario. Tenemos que nosotros aceptar ese sacrificio, creer en eso y dar gracias a Dios por causa de esto. Esto es el camino de la liberación del castigo. Vemos la Biblia, vemos en Efesios capítulo 2, 4-10. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de
antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora sabemos el camino de salir del castigo. Esto es por la fe en Cristo y su obra en la cruz del Calvario. Y cuando tú recibes a Cristo en tu corazón y en tu vida, serás libre, libre, libre. Es esto que puedes hacer en cualquier momento. Puedes hacerlo ahora. Piénselo.